Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Sergio Tomás Massa sigue anunciando Plan Platita, cada vez más Plan Platita. Ahora la pregunta es, ¿este Plan Platita de Sergio Massa en algún momento se tiene que pagar? Porque no es gratis el Plan Platita. Ya hay economistas que dicen que las medidas anunciadas por Sergio Massa lo primero que van a hacer es impactar en la inflación. Pero al margen de esto, me parece que hay otra cuestión que me parece sumamente trascendente, y lo hemos conversado infinidad de veces en esta mesa, que tiene que ver que ninguna de estos anuncios impacta de manera directa y positiva en el sector privado. Y el sector privado, lo vamos a recordar, que no solamente hablamos de aquellas megas empresas, sino el sector privado es un señor que tiene un taller en cualquier barrio de la ciudad. El sector privado es el señor que con mucho esfuerzo tiene un emprendimiento familiar como un parripollo que da trabajo a 2 personas o a 3. El sector privado también es el pequeño productor agropecuario, este productor que se tiene que levantar todos los días a las 6 de la mañana y que no tiene sábado, no tiene domingo. Y este es el mismo productor que tiene problemas para conseguir gasoil a un precio razonable, conseguir los insumos para poder ponerle al campo, ni hablar de conseguir las semillas para la próxima siembra, con el agravante que por ahora están en una nebulosa porque no saben si van a poder sembrar o no, porque los precios que están vendiendo ahora no alcanzan en muchísimos casos para hacer frente a la campaña siguiente. A esto se suma también algunas actitudes absolutamente demagógicas, en este caso de Gerardo Morales, y lo vuelvo a decir, Morales está militando la campaña de Sergio Massa. Como por ejemplo, le vamos a dar préstamos en insumos a los productores tabacaleros. A ver, si mi información no es... Si mi información es exacta, ese, entre comillas, préstamo es con plata del Fondo Especial del Tabaco. Que el Fondo Especial del Tabaco no es plata pública, no es dinero público, es dinero privado. Entonces, digamos, le presta a los tabacaleros con la misma plata de los tabacaleros y después los tabacaleros se la tienen que devolver. Un verdadero disparate. Bueno, vamos a hablar de vuelta del sector privado, en este caso el sector productivo, de este tema central. ¿Qué pasa con la política que no habla del sector productivo y mucho menos de las economías regionales? Nos va a acompañar el ingeniero Guillermo Martín Berardi. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Un placer. No, muchas gracias a ustedes por siempre invitarnos. ¿Cómo hacer para que la política hable de las economías regionales? ¿Qué hay que hacer? Yo hace rato que me di cuenta de que la única forma de que los políticos hablen de la producción y de la economía regional es involucrarse en política y tratar de estar de las mesas de decisión desde el lado de la política. Los productores involucrados. Los productores involucrados. Pero hay un serio problema, Guillermo. El productor tiene que levantarse a las 6 de la mañana a trabajar. Totalmente. O sea, o trabaja o se mete en o se mete en política. Pero así como nosotros también, en su momento hacimos política empresarial y logramos constituir una cooperativa, una cámara del tabaco, una unión cañeros independientes, una sociedad rural y todo lo demás, siempre hay gente que tiene vocación de servicio, vocación de trabajar para los demás, y esa gente es la que tenemos que decir que ya no alcanza con las instituciones productivas que tenemos, ya no alcanza con confederaciones rurales, no alcanza con la Federación Agraria, no alcanza con la Cámara, no alcanza con cooperativa, no alcanza con Unión Cañero, no alcanza con la Unión Empresaria, si no damos un paso más
y entramos en el mundo de la política. Porque realmente los políticos viven una realidad paralela, totalmente distinta, inclusive ni siquiera al sector productivo. Para ellos no existe el sector productivo, inclusive viven una realidad paralela con el resto de la población. Ni siquiera están conscientes de lo que le está pasando hoy a la gente en el día a día. Y por acá yo también veo otro problema, no sé si usted coincide conmigo, que la gente que a usted le dice tiene que producir tal cosa, tiene que vender a tal precio, tiene que comprar determinada cuestión, es gente que en su vida ha producido absolutamente nada. No, es gente que no, lo único que ha hecho ha sido vivir de la política y escuchan de oído. Y generalmente son los causantes, en el fondo, de lo que nos está pasando a todos, de lo que nos pasa a nosotros como productores o como empresarios o como fabricantes, digamos, porque nos descabe a todos los sectores, lo que le pasa al sector consumidor, que estamos en una etapa donde a ninguno nos sirve. O sea, el productor está fundido y el consumidor está fundido, porque al productor lo que produce, por lo que vende, no le alcanza o no puede producir, no llega a producir porque no tiene los insumos, y al consumidor se le hace cada vez imposible poder llegar a una canasta básica de alimenticia y poder alimentar a sus hijos, a su familia. Nosotros, Andrés, cuando uno toma conciencia de la destrucción que hay de este país, de lo que han hecho con el sector productivo, realmente dan ganas hasta de llorar. Yo digo, nosotros tenemos un insumo que se usaba en el campo, que era lo más común, que es un fertilizante, que es la urea, que se produce básicamente con gas natural. Nosotros en el país hemos llevado tres megafábricas de urea. Le hemos destruido, o sea, el kirchnerismo destruyó las fábricas de urea. Hoy dependemos exclusivamente de importar urea, cuando hemos tenido gas que hemos estado venteando, tirándolo a la atmósfera, quemándolo, porque no había gasoducto. Hoy está pasando esto con Campo Durán. Bueno, hoy está pasando eso. En Campo Durán estamos venteando gas. Y una de las fábricas más grandes era de YPF. O sea, la política hizo que YPF, que fabricaba urea y que es el que está venteando y quemando gas, ni siquiera lo esté aprovechando para vender urea, que no solamente para el uso del productor argentino, sino que para vender. Tendríamos una fuente de divisa tremenda. Y lo que pasa con urea pasa con un montón de cosas, o sea... La producción, a medida que se aleja del mercado central de Buenos Aires o del puerto de Buenos Aires, ¿la está pasando peor? Y cada vez peor. Cada vez la estamos... A más lejos, peor situación. A más lejos, peor situación. A más lejos, peor situación. No solamente por un tema de flete, sino porque salimos del radar de la gente que toma decisiones. Entonces eso quiere decir que los gobernadores y los legisladores nacionales son tan unitarios como el que más. Totalmente. Yo siempre digo que nosotros tenemos que elegimos legisladores nacionales que terminan yendo a Buenos Aires a transformarse en porteños, porque uno se sienta a hablar con ellos y nos terminan hablando de la problemática del riachuelo o de la circunvalación de Buenos Aires o de la Matanza, y se olvidan de los problemas que tenemos en las provincias. Vamos a un problema puntual. Sergio Tomás Massa anunció que no hay más retenciones para la exportación del tabaco. A usted como un pequeño productor, ¿en qué lo beneficia? En nada. O sea, en teoría sí. En teoría me beneficiaría porque hoy el tabaco tiene una retención de exportación del 12%. El problema es que nos va a pasar lo mismo que cuando anunció el dólar agro, que también abarcaba el tabaco. O sea, eso, ¿quién se lo termina apropiando? Los exportadores. Desgraciadamente... O sea, esto no llega al productor. No llega al productor. No llega al productor. Nosotros estamos teniendo un problema serio, digamos, de manejo de precio. Cuando se termina de fijar el precio en los últimos años, cuando se termina la cosecha, después de una pelea muy grande con los compradores, nosotros es como que usted entregó toda su producción, recién le van a decir cuánto le van a pagar
y encima se toman 3 meses más para pagarnos lo que ya nos han comprado hace 6 meses. Bueno, entonces vamos a esto, ¿sí? Entonces esta quita de retención favorece a los grandes dealers. ¿Sí? Esto va a favorecer a los dealers. Esperemos que en una de esas tengan ganas de transferirnos algo. Bien, entonces va la segunda pregunta. Y esto lo dijo Massa, que el primero que llamó para felicitarlo fue Morales. ¿De qué lo felicitó? Y lo felicitó de una medida que no deja de ser una muy buena propaganda, digamos, un muy buen anuncio. Porque si no impacta en el pequeño productor... Supongamos que como no conoce lo hecho de buena fe y cree que nos va a servir al productor, bueno, alguien le tiene que decir que al productor no nos va a servir tanto. Y lo mismo nos está pasando con la otra parte del negocio, que es el Fondo Especial del Tabaco. O sea, el Fondo Especial del Tabaco viene cada vez significando mucho menor ingreso que lo que debería ser y lo que necesita el productor. El Fondo Especial del Tabaco se hizo una ley que se llamó, vamos a decir, Ley Masalín, que en la jerga, donde se sacó una ley donde todas las cigarrilleras deben tributar en base al cigarrillo más vendido, que en ese momento era un cigarrillo muy conocido de unos cowboys, digamos, que andan. El Marlboro. El Marlboro. Entonces obligaban a todas las empresas, cigarrilleras, grandes, chicas, que tributen como si vendieran Marlboro. Es como que yo le diga, mire, yo fabrico Fiat 600, pero usted tiene que tributar como si vendiera Ferrari. ¿Qué es lo que pasó? Que las empresas cigarrilleras chicas empezaron a meter leyes de recursos de amparo. La Corte consideró que era lógico ese amparo y les dio. Conclusión. No pagan las cigarrilleras chicas. No pagan las cigarrilleras chicas, que hoy es un volumen muy importante representa un volumen muy importante de la venta del cigarrillo. Entonces, todo ese tema hay que empezar a volverlo a tratar y decir, che, esto no dio resultado. O sea, empecemos a ver de que realmente cada uno tribute por lo que produce y en base al valor de lo que produce, pero que tampoco nos mientan, porque... ¿Y eso bajó la cantidad de dinero del Fondo Especial del Tabaco? Eso bajó la cantidad de dinero del Fondo Especial del Tabaco, porque aquí hay otro tema también, Andrés. O sea, que el sector cigarrillero es uno de los pocos sectores que tributa en base a una declaración jurada hecha por ellos mismos. O sea, yo no sé cuántos sectores van a la AFIP y le dicen, mira, yo te juro por Diosito que yo he vendido 10 paquetitos. A nosotros nos controlan hasta cuántos camiones salen, cuántos entran, y a todo el mundo. Entonces, pero el sector cigarrillero, él dice, mira, me he vendido 10 paquetes, el otro día, y la AFIP dice, bueno, y le firma. ¿Qué pasa con el control? Porque así como nosotros... Es como el litio, ¿no? Es como el litio. O sea, la empresa dice, he vendido 5 kilos de litio. ¿Y quién lo controló? Nadie. Entonces, el sector, el Fondo Especial del Tabaco es el 7% del precio del cigarrillo, que a su vez tiene un 70% de impuesto. O sea, si usted compra un paquete de cigarrillo de 1.000 pesos, 700 pesos son impuestos. Y de esos 700 pesos, supongamos, 70 pesos o menos, redondeemos para arriba. Redondeemos, es lo que sería del Fondo del Tabaco. O sea, si el sector tabacalero en su conjunto está dejando de percibir casi 2.000 millones de pesos por mes del Fondo Especial del Tabaco, entre las declaraciones juradas, los recursos de amparo y todo lo demás, quiere decir que el gobierno nacional está dejando de percibir 20.000 millones de pesos por mes. Perdón, Guillermo, pero eso no es gratis. Bueno, yo digo que... Déjemelo pensar, esas cosas no pueden ser gratis. Sí, no hay forma que sean gratis. Yo digo que están descuidados los muchachos, tienen otras cuestiones quizás más importantes
y no la están viendo. Ahora, la merma en la cantidad de hectáreas plantadas de tabaco, ¿también impacta en el fondo? Y termina impactando en el fondo. En realidad el fondo es en función a los paquetes de cigarrillos vendidos. Que supongamos que hoy... Es menos plata que entra a Jujuy. Es que el problema es ese, es menos plata que entra a Jujuy. Es menos plata que entra a Jujuy. Y nosotros lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos como sociedad es a pensar que, como ha dicho vos por otro tema, nada es gratis. O sea, si yo como productor que hago cebolla me fundo porque el costo de levantarla y venderla no me compensa levantarla, prefiero dejarla tirada en el potrero, eso no es un problema mío de productor. Quizás hoy me funda yo como productor, pero el año que viene el consumidor va a pagar 7 veces o 5 veces más el precio de la cebolla de lo que vale hoy. Entonces, ese tema es lo mismo que con el tabaco. O sea, las hectáreas que bajan es mano de obra que baja. Entonces el empleado de comercio que cree que no le interesa, que se empiece a preocupar, porque en una de esas le va a bajar la venta a su patrón y su patrón se va a dar cuenta que no necesita tener tantos empleados porque no tiene a quién venderle. Entonces todo esto hoy se nota más la cadena y nos tenemos que empezar a preocupar todos qué es lo que está pasando con el sector productivo y con todos los sectores. Ahora, lo que estaba pensando es lo siguiente. A ver, con este esquema baja el Producto Bruto Geográfico porque entra menos plata del fondo, menos mano de obra en el tabaco porque hay menos hectáreas. Esto es una relación absolutamente directa. O sea, lo que estamos haciendo es engrosando los cordones de pobreza. Sí, engrosándolo. Y encima, sumarle a todo esto la dificultad tremenda de producir. Ahí vamos. ¿Producir hoy es una actividad de alto riesgo? Sí, de altísimo riesgo porque encima ni siquiera es una cuestión de precio. ¿Por qué los productores siguen haciéndolo? Porque no sabemos hacer otra cosa y porque ese es nuestro modo de vida y porque hoy vos le decías a un productor que suponete que le haya ido bien y vos decís, bueno, mira, si tenemos unos pesitos, compra dólar MEP, dólar contado con liqui, acción en la bolsa y el tipo te mira y se asustó. Nosotros lo que sabemos es meter en tierra. Si nos sobra plata, lo más seguro es que vos me comprar un tractor, vos me comprar una herramienta, capaz que compremos un poco más de fertilizante anticipado porque es lo que sabemos hacer. Y encima corremos el riesgo de meternos en esas cosas que no sabemos, que ya nos pasó en algunos otros temas, y perder plata. Porque no siempre uno encuentra a la persona idónea que lo va a asesorar en otro tipo de trabajo o de inversión y que no le mienta o no lo estafe. Entonces el productor va a seguir produciendo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir mermando hectáreas y a su vez va a ir mermando tecnología para esa hectárea. Entonces no solamente va a haber una merma de producción porque hay menos hectáreas plantadas, sino que las hectáreas plantadas van a producir menos porque no hay tecnología para meterle. El otro día me decían que en la zona de los valles, me dice un amigo, dice, date una vuelta, dice, por los valles y vas a ver la cantidad de tractores parados. La cantidad de tractores parados y la cantidad de fincas paradas. Y la cantidad de tractores que no se arreglan. Hoy, suponete que vos tengas hacerle un motor a un tractor, o sea, rectificar entero un tractor usado, digamos, medio viejito, y ponerle cubiertas nuevas, vale más de lo que vale el tractor. Ah, pero es una locura entonces. Es un absurdo, digamos. Es un absurdo. ¿Y el gobierno no ayuda? Al gobierno no, creo que no entramos en el radar de ellos, o sea, no le importa, no sabe. Bueno, no sabe, no le importa. Le regaló insumos, perdón, le dio insumos que después devuelven. Hay una parte del fondo que es el 20% que se usa para planes, parte de esa plata la usó, digamos, Jujuy, hace una especie de fondo
entre comillas, revolvente, que no es revolvente, donde usan esa plata del fondo para comprar insumos y prestárnoslo a nosotros mismos. Bueno, pero no a todos. O sea, no es que le presten a todos. Se le presta a determinada cantidad de productores. Pero ese productor hay que devolverlo. O sea, en realidad le sacan a todos los productores un porcentaje del fondo para prestarle a algunos productores que encima lo tienen que devolver. Es un negocio redondo. O sea, es un cuento chino esto. Es un cuento chino. Es un cuento chino. Entonces, y aquellos productores que no estén en este radar de beneficencia, ¿cómo hacen para comprar los insumos? Y tenés que tratar de tener crédito, tener cara, tener plata. Y ese es el otro tema. Entonces, el que no tiene crédito, que crédito prácticamente no hay. O sea, crédito es hoy lo máximo 30 días, exageradamente, siendo amiguísimo del tipo que te vende y encima arriesgándote a que a los 30 días te diga, che, mira, hubo una fluctuación del cambio, tiene que poner la diferencia. Y si no, y por eso la gente le alcanza para menos. Entonces el que hacía 50 hectáreas va a hacer 40. Y el que hacía 40 hace 20. Y es así. O sea, es una espiral que se va haciendo. Entonces cuando uno dice, bueno, che, yo hoy cobro el fondo y no me alcanza para nada. ¿Y cómo se hace para pagar, por ejemplo, los jornales? Y sacando crédito en los bancos, mal vendiendo cosas. Usted, fíjese la cantidad de ventas de lotes. ¿Cada cuántos días tienen que pagar el jornal? Bueno, hay productores que pagan semanal, otros quincenal, pero la mayoría, el que paga mensual da un muy buen anticipo quincenal, porque tampoco a la otra gente le alcanza. O sea, no, por supuesto. A nuestro obrero le sirve más cobrar semanal porque el deterioro de su sueldo es menor. Claro. En realidad es ese. Entonces, él cobra los días sábados o los días viernes y con esa plata va urgente y lo invierte, paga su cuotita de su televisor, de su motito y compra alimento. El campo es un circuito virtuoso, ¿no? Cuando se mueve. Sí. El campo genera muchísimo trabajo a la vuelta del campo. Si usted tiene que arreglar su tractor, ¿lo manda a Buenos Aires o lo arregla en el pueblo cercano? Nosotros lo arreglamos toda la vuelta. Así usted ve cómo ha crecido el polo metal mecánico entre Perico, Santo Domingo y Monterrico. O sea, hay montones de talleres más grandes, más chiquitos, que viven del sector productivo. Y que, bueno, de vez en cuando hacen alguna otra cosa, pero viven del sector productivo. O sea, si no hay tractores para arreglar, esta gente tiene que cerrar. Si no hay tractores para arreglar, si no hay máquinas para arreglar, si no hay maquinitas, uno siempre va fabricando algo, esa gente cierra. Y son talleres que ocupan desde 15 personas hasta 3 personas. Pero hay mucha gente que vive de ese sector. Micropymes, digamos. Son micropymes. Gracias. Que tampoco reciben ninguno de estos beneficios. O sea, uno escucha todos estos anuncios de que yo te doy el crédito, que esto, que lo otro, que lo otro. Entonces vos decías, ¿a quién me...? Ah, no, yo soy responsable inscripto. Ah, no, a vos no te doy nada. Y la reducción de ganancias, no es para vos. ¿Y qué para mí? Es que no sabe, volvemos al primer tema. Esta gente no tiene idea de lo que es producir porque en su vida han producido nada. Nunca. Una cosa es producir y otra cosa es pasar por el cajero. André, acá nosotros hemos tenido 20 años de kirchnerismo, 20 años donde han vilipendiado y nos han dicho de todos los productores agropecuarios. Desde oligarca, sí, desde los piquetes de la riqueza, de la abundancia. Han llegado a decir de que ni siquiera importábamos en el PBI, que si el campo estaba bien y si no, no importaba. Y resulta que hoy con una sequía tremenda nos dicen que no hay dólares porque el campo no produzco. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Importamos o no importamos? Ahora, si han visto que por culpa de la sequía el campo no produjo, no se exportó y no hay dólares.
Che, ¿por qué no nos sigan ayudando? ¿Por qué se autoriza que se importe iPhone y no se importan cubiertas para tractores? ¿Sabe por qué? Porque en la capital federal y el conurbano importan más los teléfonos celulares que la cubierta de auto. Y estamos en tiempo de campaña. Así es. Gracias, Guillermo, por haber venido. No, gracias, Andrés, como siempre. Un placer. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a juntar el próximo lunes. Que tengan un hermoso fin de semana y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.